Piensa por un momento. Tienes 35 años. Tu cuerpo, ese aliado que siempre dio por sentado, ahora se revela. Migrañas que nublan el pensamiento, ojos que se apagan lentamente. Tus libros, escritos con la sangre de tus ideas, acumulan polvo en los estantes. La universidad, ese templo del saber que imaginaste como refugio, cierra sus puertas. Pero lo más cruel no es el dolor físico, es el silencio, un silencio espeso, como el que describe Kafka. Un libro debe ser el hacha que rompa el mar helado dentro de nosotros. Y sin embargo, nadie blande tus palabras. Nadie parece querer romper ese hielo. Nietzsche vivió así durante años, postrado en habitaciones alquiladas, escribiendo para un futuro que no sabía si llegaría. A veces, la soledad es la ausencia del eco, escribió, y su eco, entonces, solo rebotaba en las paredes de su propio aislamiento. ¿Cómo sobrevivir cuando la soledad no es una elección, sino una condena? Quizá la respuesta esté en lo que él mismo arañó en sus cuadernos. Quien tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo. Su porqué fue la creación, incluso cuando el mundo le dio la espalda. Porque las ideas, como semillas enterradas en invierno, a veces necesitan tiempo para brotar. Pero aquí viene lo sorprendente. Nietzsche no se rindió. Transformó esa soledad en un arma. ¿Cómo lo hizo? Sus cartas revelan el truco. No escribía para ser leído, sino para sobrevivir. No para el presente que lo ignoraba, sino para ese yo futuro que intuía, contra toda esperanza, que algún día llegaría. En Ecce Homo, su confesión es desgarradora en su simpleza. Escribo para no enloquecer. Los aforismos de la Gaya Ciencia no son ejercicios de estilo, ni joyas literarias para ser admiradas en vitrinas. Son gritos ahogados, marcas de un naufragio intelectual. Como ese momento en que entre líneas susurra. En el desierto de la soledad, hasta un susurro se vuelve Dios. Pero, ¿qué ocurre cuando ni siquiera la escritura basta? Hubo días, los peores, en que las palabras se le volvieron insuficientes. Como le escribió a Overbeck en 1883, mi soledad ya no es una lucha, es una tumba. Hasta mis pensamientos me abandonan. Ahí, en ese abismo, solo quedaba una opción: crear a pesar de todo. Porque la alternativa era el silencio definitivo, y Nietzsche eligió seguir tallando su legado en las paredes de la caverna, aunque nadie respondiera al eco. ¿Y tú? ¿Estás usando tu soledad? ¿O ella te está usando a ti? Aquí, la soledad ya no es refugio, sino veneno. Luz Salomé, la única mente que pareció comprender el fuego de su pensamiento, terminó por marcharse. Sus libros, esos hijos de papel y tinta, seguían durmiendo en el olvido. Y entonces, llegó el derrumbe final. La enfermedad mental no fue un invasor repentino, sino un huésped silencioso que, al fin, reclamó su tributo. ¿Sabías que en sus últimas cartas firmaba Dionisio o el crucificado? Dos máscaras de un mismo drama. El filósofo que soñó con superhombres ahora se desdibujaba entre dioses y mártires. Ya no escribía para sobrevivir, ni siquiera para ser leído. Escribía porque el silencio se había vuelto absoluto. Porque cuando el mundo te da la espalda, hasta el eco de tu propia voz se convierte en interlocutor. ¿Fue este su destino por ser un genio adelantado a su tiempo? Porque la historia premia a los profetas, pero solo después de crucificarlos. Como escribió en Zaratustra, debes quemarte en tu propia llama. ¿Cómo quieres renovarte sin antes reducirte a cenizas? Nietzsche ardió, y de sus restos nosotros encendimos nuestras lámparas. Pero hay un giro inesperado. Nietzsche sabía que esto pasaría, y lo usó a su favor. ¿Cómo? Nietzsche no solo soportó el aislamiento, lo transformó en arte. Sus cartas no eran simples lamentos, sino semillas arrojadas al futuro. Mientras Kierkegaard temía a la multitud, Nietzsche la despreció. Donde Schopenhauer veía una prisión, él descubrió un taller. Debes quemarte en tu propia llama, escribió en Zaratustra, convirtiendo la soledad en fuego alquímico. Imagina sus cuadernos,
páginas manchadas de tinta y aceite de lámpara. Hoy, cuando un emprendedor trabaja hasta el amanecer frente a una pantalla azul, el 72% de los fundadores de startups reportan soledad extrema. Cuando un artista rompe su quinto borrador o cuando un científico persiste en una teoría que nadie entiende, están siguiendo el mismo patrón existencial: la soledad como crisol de creación. Incluso Rick and Morty, en su nihilismo cómico, cita sus frases, irónicamente escritas por un hombre que pasó años hablando con las montañas. El genio no consiste en ser comprendido, sino en seguir escribiendo cuando el único me gusta viene de tu yo futuro. Pausa el video ahora. Piensa, ¿qué carta escribirías a tu yo futuro? Déjame tu respuesta en los comentarios. Y si este video te inspiró, no olvides darle like y suscribirte.